Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en este último día de pláticas, pero no de actividades. Yo soy Jorge Bertelli y les agradezco una vez más por acompañarnos en nuestro tercer día de conferencias. El día de hoy las ponencias giran en torno al agua y la vida. Queremos agradecer a todos los que nos han acompañado y también invitarlos a que estén pendientes de nuestras actividades el día de hoy. Sin más, vamos con mi compañera Ale en el set. Adelante, Ale, ¿cómo estás? Te saludo. Muchísimas gracias y sean todos bienvenidos a este tercer día de ponencias en el foro Restauración de los Ecosistemas, en donde nos estamos enfocando al tema agua. El día de hoy nuestro invitado es el doctor Héctor Herrera con la ponencia Ciudadanía y Empresas en Favor del Agua. Y presentándoles al doctor, les voy a hablar un poco de él. Él es doctor en Derecho Administrativo, Derecho Hídrico, Derecho Ambiental, Litigio y Derecho Corporativo. Se ha enfocado principalmente en industrias y desarrollos con impactos ambientales relevantes, proporcionando servicios jurídicos y asesoría y litigio a empresas nacionales e internacionales. Doctor Héctor Herrera, sea bienvenido a este foro, le damos la palabra. Muchas gracias. Efectivamente, tengo el honor de hacer una presentación sobre el sistema de concesiones de aguas nacionales en nuestro país. Abordaré brevemente el tema general de tarifas, o mejor dicho, de pago de derechos por agua, y brevemente el tema de las iniciativas de Ley General de Aguas actualmente en proceso en el Congreso de la Unión. Quiero agradecer a Huacán por esta oportunidad para presentar con una perspectiva jurídica los temas a los que he hecho referencia. Sin mayor preámbulo, me parece que para entender el tema tanto de concesiones como de tarifas, como la discusión en el Congreso de la Ley General de Aguas o de la iniciativa de esta ley, es muy importante tener en cuenta las disposiciones fundamentales en materia de agua que establece la Constitución y que, como ustedes saben, es la norma jurídica de mayor jerarquía. Consecuentemente, cualquier discusión de reformas a leyes o sistema de concesiones o tarifas debe tomar en cuenta lo que establece la norma fundamental, la Constitución, y no puede contravenirla. Lo comento porque, como veremos más adelante, hay aspectos de las iniciativas de Ley General de Aguas que contravienen directamente la Constitución. Y en ese contexto quisiera referirme muy brevemente a las principales disposiciones de nuestra Constitución o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la que me referiré simplemente como la Constitución, en materia de agua y los aspectos ambientales asociados al agua. En efecto, el artículo 4 constitucional, en su párrafo 5, reconoce el derecho humano de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Quisiera aclarar que los derechos humanos los tenemos porque devienen de nuestra naturaleza humana o de individuos y no porque la Constitución nos lo conceda. Lo establezca o no lo establezca la Constitución o una ley, pues por nuestra dignidad humana nos corresponde ese derecho. Que la Constitución lo reconozca es muy conveniente porque facilita la defensoría jurídica para hacer efectivo esos derechos humanos. Y en ese contexto, tenemos ese derecho humano y otros por nuestra naturaleza propia, racional y digna, y no porque el gobierno o la Constitución nos lo conceda. Los tenemos por ser miembros de la raza humana. Y en ese contexto, el mismo artículo 4 constitucional, en su párrafo 6, reconoce el derecho humano de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable y asequible.
Regresaré más adelante sobre este texto que corresponde a lo que en derecho internacional se determina como el derecho humano al agua, en el que enfatizo, tanto a nivel internacional como nuestra Constitución, está referido al uso o consumo personal y doméstico y no para los demás usos del agua. La misma Constitución, en su artículo 73, fracción 17, faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de uso, aprovechamiento y explotación de aguas de jurisdicción federal. El artículo 27 de la Constitución, en su párrafo quinto, establece 3 cuestiones de la mayor importancia para el agua. Establece cuáles son las aguas propiedad de la nación de jurisdicción federal. Establece, en segundo lugar, cuáles son las aguas integrantes propiedad de los terrenos. Y tercero y último, cuáles son las aguas de competencia local. Es un artículo sumamente extenso que no vamos a leer, pero simplemente les recuerdo, establece que son aguas propiedad de la nación de competencia o de jurisdicción federal, las aguas de los mares, ríos, lagos, lagunas, etcétera, y hace un largo listado de todas las aguas relevantes del país. Considera como aguas propiedad de los terrenos aquellas que no salen del perímetro o polígono de ese terreno o de esa propiedad, y consideran de jurisdicción estatal aquellas aguas de los terrenos que cruzan 2 o más límites o perímetros de propiedad privada o estatal. Siguiendo con las disposiciones relevantes de nuestra Constitución, que serán la base de esta presentación, de la discusión y de las preguntas que podamos tener al respecto, continúo con estas disposiciones. El artículo 27, el mismo artículo 27 constitucional, pero en su párrafo sexto, establece la posibilidad de que los particulares o las sociedades constituidas conforme a las leyes de nuestro país puedan usar, explotar o aprovechar las aguas nacionales mediante concesión. Así que el sistema de concesiones de aguas nacionales en nuestro país deviene o tiene su fundamento constitucional en el artículo 27, párrafo sexto. El fundamento de las concesiones no es la Ley de Aguas Nacionales o su reglamento, sino nuestra Constitución, y de ahí deriva la ley reglamentaria en materia de aguas, que es la Ley de Aguas Nacionales, y otras disposiciones que comentaremos más adelante. Por supuesto, este mismo artículo y párrafo establece que el otorgamiento de estas concesiones corresponde al Ejecutivo Federal, y esto es muy importante porque en algunas iniciativas de ley de aguas nacionales se pretende que autoridades distintas al Ejecutivo Federal e incluso particulares sean quienes resuelvan sobre la decisión soberana de nuestros recursos naturales, contraviniendo la Constitución, por lo menos en materia de agua y de soberanía en el manejo de los recursos naturales de la nación. El artículo 27 también, pero en su párrafo tercero, faculta al Estado mexicano para regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, tomar medidas necesarias para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y tomar las medidas necesarias para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Disposición constitucional de la mayor relevancia para los temas ambientales también asociados con el agua. El artículo 25 constitucional, en sus párrafos primero, séptimo y noveno, se refieren genéricamente a la rectoría económica del Estado y de manera muy importante, aunque es un texto muy largo, enfatizan la importancia del desarrollo sustentable en general para todos los sectores económicos del país, de tal manera que al no excluir los temas del agua, toda aquella industria o toda aquella actividad que involucre agua también deberá ser sustentable. Por supuesto que la Ley General de Aguas contiene disposiciones expresas
sobre el uso y manejo sustentable del agua, así como otros aspectos ambientales que son de la mayor relevancia, pero son muchísimas las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales en materia ambiental, a la que por supuesto todos tenemos que verificar su cumplimiento y analizar que se haga valer nuestro derecho humano al medio ambiente, además del derecho humano al agua potable y otros derechos humanos asociados. El artículo 73 de la Constitución, en su fracción 16, párrafo cuarto, faculta al Congreso para revisar las medidas adoptadas por el Consejo de Salubridad General para prevenir y combatir la contaminación ambiental, por supuesto en todos los rubros de contaminación, sin excluir los del agua. El artículo 73, fracción 29G de la Constitución, faculta al Congreso para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. Nótese que no se establece una concurrencia en materia de aguas nacionales. La jurisdicción sobre las aguas nacionales, de conformidad con el artículo 27, en sus párrafos quinto y sexto, que ya comentamos, establecen una competencia federal exclusiva y no concurrente. La facultad concurrente que se establece en el 73, fracción 29G, se refiere a los aspectos ambientales entre la Federación, estados y municipios, y por eso la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente es reglamentaria de las disposiciones ambientales de la Constitución, y en términos de este artículo 73, fracción 29G, es que establece la concurrencia a los tres órdenes de gobierno, lo cual no sucede con el agua. El Congreso de la Unión tiene facultad expresa para legislar, ya lo dijimos, el uso, aprovechamiento y explotación de las aguas nacionales, pero no de manera concurrente. Es una facultad exclusivamente federal que para efectos de esta presentación es importante, toda vez que en las iniciativas de Ley General de Aguas se pretende violar esa facultad exclusiva de la Federación, pretendiéndola hacer concurrente entre Federación de Estados y municipios, lo cual no es correcto desde el punto de vista constitucional y a la luz del artículo específicamente del 27, párrafos quinto y sexto de nuestra Carta Magna. El artículo 115 de la Constitución, en su fracción tercera, establece expresamente que los municipios tendrán a su cargo los servicios públicos, entre otros, de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. También establece este artículo 115, pero en su fracción 4, inciso C, que los municipios administrarán libremente su hacienda, se refiere a los aspectos fiscales, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso los ingresos derivados para la prestación de servicios públicos a su cargo, como los servicios públicos asociados al agua. El servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de las aguas residuales es, en principio, un servicio municipal y no es un servicio federal. Por lo tanto, corresponde a los municipios, con la participación de las entidades federativas en las que se ubican, la regulación de estos temas y la prestación del servicio público municipal, ya sea directamente por el municipio o ya sea a través de los organismos públicos municipales conforme a la legislación estatal o mediante particulares, mediante la concesión del servicio público municipal, que no se debe confundir con la concesión de las aguas nacionales a los particulares. Lo que se puede concesionar es el servicio público municipal de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final, como ocurre en Cancún y como ocurre en Puebla y sus municipios
conurbados, y es una tendencia que está agarrando fuerza por los resultados positivos en términos sobre todo de evitar malos manejos o conductas inapropiadas en el manejo de los recursos públicos, y sobre todo en el tema ambiental y de prestación efectiva de un servicio público municipal que es de la mayor importancia, en tanto que está asociado con el derecho humano al agua potable, que comentaré más adelante. También este artículo 115, fracción quinta, inciso G, establece o faculta a los municipios para participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas, en elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia. Hasta aquí lo que en mi opinión son las principales disposiciones que establece nuestra Constitución en materia de aguas nacionales. Permítanme un poquito explicar cómo, si las aguas son propiedad de la nación, cómo es que los municipios directamente o a través de sus organismos operadores pueden prestar este servicio. En efecto, comentábamos que el artículo 27 constitucional prevé expresamente la figura de la concesión, entendiéndose esta como una autorización del Estado mexicano por conducto del Ejecutivo Federal para el uso, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público de la nación, que en este caso son las aguas nacionales. ¿Cuáles son las aguas nacionales? Las que define el mismo artículo 27, las aguas de los mares, ríos, lagos, lagunas, arroyos, etcétera, que se establecen ahí. En la legislación reglamentaria del 27 en materia de aguas nacionales, que es la Ley de Aguas Nacionales, se establece expresamente la figura de la asignación. En términos sencillos, la asignación básicamente es lo mismo que una concesión, pero a diferencia de la concesión, la asignación está destinada a entidades públicas, tales como los municipios. Así que a los particulares o a las sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, conforme al 27 constitucional, se les pueden conceder concesiones, se les pueden otorgar concesiones para el uso de las aguas nacionales, y a las entidades públicas asignaciones, como es el caso de los municipios, que a través de una asignación pueden administrar aguas nacionales y prestar el servicio público que les corresponde conforme al artículo 115. Comentábamos el artículo 115 también, que regula a los municipios, establece que los municipios manejarán libremente su hacienda. En ninguna parte de la Constitución establece que el servicio público municipal sea gratis. Lo que establece es que las entidades federativas y los municipios manejarán su legislación fiscal para cubrir los costos del servicio público. Y en este sentido, tanto el particular o sociedad que obtiene una concesión o los particulares que reciben el servicio público municipal de agua potable, drenaje, etcétera, están obligados a pagar las contribuciones fiscales por ese servicio público. Esas contribuciones en materia fiscal se conocen con el nombre de derechos, en el sentido de una contraprestación por el uso o aprovechamiento de bien de dominio público de la Federación o la prestación de un servicio por parte del Estado, en este caso el municipio. Y en ese sentido es que los municipios deben pagar a la Federación el agua en bloque que se les otorga en administración mediante asignaciones. ¿Y cómo lo pagan? Bueno, mediante los recursos fiscales que recauden a través de la prestación del servicio a los particulares en el territorio que les corresponde. Finalmente, quisiera comentar sobre las iniciativas de Ley General de Aguas. Aunque son temas complejos y extensos, simplemente les diré que lamentablemente las dos iniciativas que actualmente están presentadas en el Congreso de la Unión, una conocida como la Iniciativa Ciudadana y otra presentada por la fracción parlamentaria del partido Morena, son muy desafortunadas, en tanto que ambas son inconstitucionales, fundamentalmente porque contravienen las disposiciones que he comentado, particularmente las que tienen que ver con las facultades exclusivas de la Federación para la regulación de las aguas nacionales
confundiéndolas con el derecho humano al agua, que solamente está referido al uso para consumo personal y doméstico y no los demás usos del agua. Lamentablemente el tiempo se me ha agotado. Espero que esta breve charla les sea de utilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Herrera, por la información que nos ha proporcionado. Ha sido muy importante y muy valiosa. Tenemos ya muy poco tiempo, pero le vamos a dar la palabra a una persona del público que tiene una pregunta. Hola, gracias por la ponencia, la disfruté mucho y bueno, yo estoy una pregunta que es la siguiente. ¿Por qué si la ley estipula que todos debemos tener acceso al agua como un derecho y los municipios los responsables de asegurarnos eso, por qué existen empresas que operan el servicio de agua de manera privada? No, el artículo 27 constitucional establece expresamente que las aguas propiedad de la nación son inalienables e imprescriptibles. Esto quiere decir que están fuera del comercio y no puede haber derechos reales o derechos de propiedad sobre las aguas nacionales. Consecuentemente, decir que una ley va a prohibir la privatización, pues eso ya está prohibido, en realidad ya es algo que establece el artículo 27 constitucional. Probablemente cuando se refieren a la privatización del agua, lo que se quiere decir es que no están de acuerdo en que las concesiones del servicio público municipal se le concedan a particulares, pero eso no es una decisión de la Federación o de la Conagua, esa es una decisión política de cada entidad federativa en su legislación estatal sobre cómo va a prestar el servicio público municipal, directamente a través de los organismos operadores del municipio o a través de particulares a los que se les concesiona el servicio público, como sucede con el servicio público de transporte, como puede suceder con el servicio público de agua potable y otros servicios públicos que no tienen impedimento para ser concesionados a particulares si la legislación estatal así lo permite. Así que esa es una discusión de las entidades federativas y no del Congreso de la Unión o de la Federación. De hecho, que la Federación pretendiera regular este tema sería una violación al artículo 115, porque ya quedamos que el Servicio Público Municipal de Agua Potable es una facultad exclusiva del municipio. ¿Que pueden colaborar la Federación y los estados? Sí, pero el servicio público es municipal y la reforma al cuarto constitucional no modificó ni el 27 ni el 115 y el servicio municipal sigue siendo una responsabilidad de los municipios. Muchísimas gracias por su amable respuesta. Si me permite, tengo ahora algunas preguntas que vienen desde las redes sociales. La primera es, si el agua es de los mexicanos, ¿por qué es tan cara? Gracias, y con todo respeto, el agua no es de los mexicanos. El artículo 27 constitucional establece que las aguas nacionales son, valga la redundancia, propiedad de la nación. Y si bien la nación es un concepto sociológico que incluye territorio, población y gobierno, no es propiedad de los mexicanos, es propiedad de la nación mexicana. Y la nación mexicana es la que tiene la soberanía para el manejo y administración de sus recursos naturales. Por lo tanto, no corresponde a persona alguna en lo individual o a empresa o agrupación de ciudadanos determinar el futuro de los recursos naturales de este país. Esa es una decisión soberana de los Estados Unidos mexicanos y solo el Estado mexicano puede decidir sobre este futuro. ¿Cómo lo hace? En nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución, se establecen las bases precisamente para el uso y aprovechamiento y explotación de las aguas nacionales. Sí, las aguas son propiedad de la nación y el mismo 27 constitucional establece que los particulares, todos, sin distinción alguna, y las sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas pueden usar y aprovechar aguas nacionales. ¿Cómo? A través de concesiones. Sí, el agua es propiedad de la nación, pero los particulares podemos utilizarlas a través de dos vías. Uno, a través de una concesión que me otorga la Conagua, que es la autoridad federal, y que en cumplimiento de las facultades del Ejecutivo Federal
la lleva a cabo, como ustedes saben, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La Secretaría de Medio Ambiente es parte del Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional del Agua es un órgano administrativo, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente que depende del Ejecutivo Federal, y por ello se dice, las concesiones conforme al 27 constitucional las otorga el Ejecutivo Federal por conducto de la Comisión Nacional del Agua, que es la autoridad que decidió el Poder Ejecutivo ser la autoridad que por materia, en representación del Ejecutivo Federal y sin menoscabo de las facultades del presidente, puede otorgarlas. Así que concluyo, las aguas no son propiedad de los mexicanos. Esa es una forma política de decirlo. Jurídicamente las aguas son propiedad de la nación, pero todos los mexicanos, y no solo los mexicanos, todas las personas en México tenemos derecho humano derecho humano al agua potable o al agua debidamente potabilizada, sin discriminar por origen, color o nacionalidad. ¿Todos podemos usarlas? Sí. La Ley de Aguas Nacionales, es muy importante señalar, establece un uso preferente del agua para consumo personal y doméstico. Por lo tanto, si llegara a haber conflictos por el agua entre los usos agrícolas, industriales, servicios y consumo personal y doméstico, por ley el consumo personal y doméstico prevalecería sobre cualquier otro uso o cualquier disputa, porque lo que está en juego es el derecho a la vida, a la salud, a la dignidad y al medio ambiente. Muchísimas gracias, doctor Herrera, por acompañarnos en esta ponencia. Esperamos poder coincidir en algún otro momento. Muchísimas gracias. Es importante conocer los derechos que tenemos para poder recibir un servicio de agua de calidad, pero es también muy importante que sepamos cuáles son nuestras obligaciones. Y parte de conocer las obligaciones es saber quién estipula el costo del servicio de agua, y esto lo hace el gobierno del estado. Así podemos saber cuáles son los servicios con los que nosotros contamos. Todavía quedan aún más conferencias, esperemos que nos acompañen el día de hoy en estas. Bienvenidos todos.